Ok, buenas tardes chicas, hoy vamos a ver un tema de suma importancia que tiene el EGEL. El 70% del examen viene de Bacter. 70% del examen EGEL es Bacter. La mayoría de las preguntas que vi del examen son de Bacter, entonces por eso se me hacía de suma importancia que la clase se diera. Entonces, lo que vamos a ver hoy es checar el cuestionario de hace 8 días y vamos también, también el cuestionario de hormonas y pruebas especiales. Ok. La primera pregunta de hormonas y pruebas especiales es: se recibe en el laboratorio una muestra de heces para un examen coprológico. La muestra se observa con esteatorrea y algunos filamentos de moco. ¿Qué colorante debería utilizarse para identificar la presencia de grasas en la muestra? El inciso D. Ok. Esta pregunta, chicas, viene en su examen. Si les preguntan que si su paciente tiene alguna, o sea, viene literalmente que tiene diagnóstico de esteatorrea y les dicen las características de las heces, que las heces están pálidas, que tienen manchas blancas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es Sudán 3, ¿sale? La siguiente es: un médico refiere al laboratorio clínico un paciente que manifiesta bradicardia, fatiga, tolerancia al frío, un aumento considerable de peso, estreñimiento crónico e hinchazón de la cara. Debido a estas manifestaciones, el médico solicita un perfil de hormonas tiroideas, entre otros estudios. ¿En qué tubo debería recolectarse la muestra de sangre para el análisis? En el tubo rojo. Ok, muy bien. La siguiente. Para el caso anterior se obtuvieron los siguientes resultados. Para el perfil tiroideo, la TSH está alta, la T4 está de 0.25, la T4 neutral de 3.1, la T3 libre de 2.1, la T3 total va a estar de 61. ¿Qué padecimientos sugieren los resultados de estos estudios? Ok, aquí tenemos un hipotiroidismo secundario. El hipotiroidismo secundario, recordemos que la TSH va a estar alta, la T4 va a estar baja y la T3 libre puede estar normal o baja. ¿De acuerdo? ¿Qué técnica analítica representa mayor especificidad para la determinación de las hormonas tiroideas? La quimioluminiscencia. Muy bien. La siguiente. Se refiere al laboratorio un paciente pediátrico con baja estatura y desarrollo, deficiente de órganos sexuales. El especialista sospecha un posible padecimiento de la hipófisis. ¿Qué hormonas deberían estudiarse? Ok. Para falla hipofisiaria, recordemos que TSH es también marcador de falla en la glándula hipófisis, la FSH también, la folículo estimulante también y la prolactina también. T4 libre no, porque esa solo nos indica un tipo de los tipos de hipotiroidismo e hipertiroidismo, y la beta HCG solo es para embarazo y para cáncer de testículo. La siguiente. Se refiere al laboratorio de una paciente femenina con imposibilidad de embarazo y por estudios de imagen se sospecha de la posibilidad de un padecimiento de síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué determinaciones serían necesarias para este caso?
TSH. Sí, muy bien. Pero prolactina, ¿por qué no? Prolactina pues solo se da en embarazo y en mujeres fértiles, y la HCG pues solo es para embarazo y para cáncer de testículo en el caso de los hombres. La siguiente es la técnica analítica rápida y confiable para la determinación de HCG en orina. Inmunocromatografía. Muy bien. La siguiente, un paciente acude al laboratorio para una evaluación de la calidad del semen. ¿Qué condiciones debe de cubrir la muestra para garantizar la confiabilidad del análisis? Es el inciso B. Abstinencia, Ujú, la emisión por masturbación sí. y que se debe de Bueno, no. Ay, es que no sé. No, ok. Sería La el muestra frasco también influye. recuerda que la muestra se debe de recolectar en un frasco estéril. La muestra se debe de tomar en las primeras horas de la mañana, pues no tiene mucha relevancia porque puede ser en cualquier hora. Entonces el inciso es el inciso C. Sí. Ok. La siguiente. En un paciente se analiza la muestra de semen y se determina una concentración de espermatozoides de aproximadamente 3.5 millones de espermatozoides por mililitro de muestra con morfología normal. Se observan abundantes formas inmaduras espermátides y por lo cual se sospecha de alguna disfunción hormonal. ¿Qué hormona debería determinarse si se sospecha de una baja maduración de espermatozoides? La FSH. Sí, muy bien. La TSH, ¿por qué no? Porque esta es de hormonas tiroideas, la prolactina pues es de embarazada y beta HCG pues también es para embarazadas y embarazo. Y para cáncer de testículo. La FSH, recordemos que esta estimula las células de Leydig en el caso de los hombres. Y la siguiente, una paciente acude al laboratorio para el seguimiento de la evolución en el tratamiento de la quimioterapia contra un tumor maligno de mama. ¿Qué marcador sería el más recomendable para el monitoreo? El CA15-3. Muy bien, muy bien. El antígeno carcinoembrionario, recordemos para qué es. Puede ser también para endometrio, a veces lo piden, Sí, ¿no? Cosas así. sí. Alfa-fetoproteína, Es para. hepatocarcinoma. Ajá. ¿Cuál Y otro? el. Ese tiene varios, acuérdense. Bueno, pero sí son para esos. Ok, muy bien. El 19-9 era el de páncreas, ¿no? Sí. Así. Aquí en esta parte les quería mostrar lo que estoy haciendo. Esto se los voy a pasar al final, ¿sale? Ok. O ya quieren que se los pase, en cuanto yo lo termine. No, pues sí, si gustas al final, por mí no hay problema. Ok, muy bien. La siguiente. Se analizan en el laboratorio una muestra de heces para examen coprológico y suero para diversas determinaciones. De un paciente con trastornos gastrointestinales se registran las siguientes observaciones: heces negras, fétidas y delgadas y de consistencias suaves, no diarreicas. Presencia de moco, positivo a sangre oculta, positivo a grasas, negativo a leucocitos, negativo a parásitos intestinales. Amilasa y pancreática elevada y lipasa también, bilirrubina elevada y transaminasas elevadas. Los datos sugieren que el paciente podría estar cursando por algún proceso neoplásico en el páncreas o estómago. ¿Qué marcador podría determinarse para establecer un diagnóstico? Oye, disculpa, ¿no se Mande. están viendo las preguntas en pantalla? Aquí. ¿Sí las ves ya?
No, es que yo tengo rato que estoy intentando creer que era mi celular, Ok, pero en mi computadora tampoco se miran, así que no ok, he visto nada. voy. No sé si ya veas mi pantalla. ¿Ya? Sí, ya la veo, pero en las diapositivas. Ah, sí, ahora sí ya las miro. Ok, Gracias. sí. La siguiente. Ok. Estábamos con lo del cáncer de páncreas. Dice, ¿qué marcador podría determinarse para establecer un diagnóstico? El marcador, El marcador sea... el 19-9. Ok, muy bien. La siguiente. ¿Qué técnica se pudo haber 19-9. utilizado para determinar la presencia de sangre oculta en heces? Bueno, esa es la reacción con guayacol, Sí, muy que bien. ya tiene, también ya está como en desuso, pero Ya está en desuso, pero esa sí les preguntan en el examen. esa, Ajá, la verdad es que cuando ah, ajá, leyendo las preguntas, sí. no recuerdo haberla Venía prueba de Guayacol y la de Sudán creado 3. en el momento, pero ya cuando la puse a investigar, Ajá. Es que viene como el paciente tiene úlcera gástrica. Así les viene. Ok, continuamos. En una comunidad rural se analizan las causas de alta incidencia de diarreas en la población y por ello se colectan muestras para un examen coprológico en general. ¿En qué condición deberían enviarse si el laboratorio está en una comunidad lejana? Ok. No sé si ya me escuchas bien. sí, ya, Ok, ya mejoró mucho. ok. Gracias. Ok. La siguiente. En una comunidad rural se analizan las causas de alta incidencia de diarreas en la población y por ello se recolectan muestras para examen coprológico general. ¿En qué condición deberían enviarse si el laboratorio está en una comunidad lejana? A temperatura de 4 grados centígrados. Muy bien. Se procesa en el laboratorio una muestra de heces de un paciente pediátrico de 4 meses. La madre refiere haber hecho un cambio en el régimen de lactancia por una nueva fórmula.
A partir de ahí, el bebé comenzó con diarreas frecuentes. ¿Qué parámetros del examen coprológico sería necesario para identificar si existe intolerancia a los componentes de la fórmula? El inciso C. Muy bien. ¿A qué temperatura debe transportarse un tubo de líquido cefalorraquídeo para un estudio químico y citológico? A 25. Muy bien. Sí, a 37 no. A menos 20 pues tampoco y a menos 4 pues tampoco. ¿Cuál es el tiempo máximo recomendado para la toma de una muestra de un tamiz metabólico neonatal? Los primeros 3 días. Muy bien. Sí, los primeros 3 días, pero si ya no le da tiempo, en los 3 días se puede hacer durante el mes, pero lo ideal son durante los primeros 3 días del nacimiento. Ok. La siguiente. ¿Cuál es la temperatura recomendada para transportar el papel filtro donde se impregna la muestra para un análisis de tamiz metabólico? Igual 25. Igual, sí. Un paciente es ingresado al área de urgencias debido a un cuadro probable de meningitis. Se solicita un análisis de líquido cefalorraquídeo, entre otras pruebas. ¿Qué condiciones deben cubrirse para garantizar la recolección adecuada de la muestra? Pues se mencionaba que era recolectarlas en tubos estériles. Sí. Después se tiene que conservar a temperatura ambiente y se deben de tomar las muestras por separado. Muy bien. Acuérdense que se toman 3 tubos, uno para el examen químico, uno para el microbiológico y otro para el citológico, ¿sale? Para este mismo caso se obtuvieron los siguientes resultados: el análisis químico y citológico del líquido cefalorraquídeo. Glucosa de 20, proteínas de 62, turbidez intensa. En el análisis citológico, 27 células por microlitro, conteo diferencial de 65% de neutrófilos y 25% de linfocitos y 10% de monocitos. ¿A qué tipo de afección se orientan los resultados? Una infección bacteriana. Muy bien. En el examen vienen varios casos de esto, chicas, varios, muchos. Conté como 10 preguntas de eso. Entonces les dan los datos del laboratorio y ya ustedes tienen que determinar si es bacteriana, viral o micótica. Cualquiera de esas 3 puede venir. ¿Qué técnica permitiría hacer una identificación rápida para el diagnóstico? Ahí yo tengo una duda. Sí. Porque yo le había puesto tinción de Gram. Ajá. Pero ahorita que miré, dice tinta china. Sí. Podría ser también la de Gram, ¿no? Es la de Gram. Aquí no sé, es tinción de Gram. Sí. Ah, ok. Ok, vamos a pasar con la presentación del día de hoy. Es un poco extensa, entonces... Ok, para Bacter
En el examen vienen medios de cultivo, vienen pruebas bioquímicas, viene algunas fisiopatologías que pregunta el examen, vienen algunas bacterias no cultivables, viene bacterias gram positivas, gram negativas, Staphylococcus, Streptococcus, Neisseria, hemófilos, enterobacterias, vibrio. Ok. Algunas de las tinciones básicas, bueno, la básica que conocemos todos es la tinción de Gram, pero existen otras tinciones. La tinción de cápsula con rojo Congo, esta va a ser para la observación de la cápsula bacteriana. Hay algunas bacterias que tienen cápsula y esporas, pero en el caso de Klebsiella puede llegar a tener una cápsula, que es la que se muestra de este lado. Es de este lado, esta es la cápsula, o sea, está la bacteria y tiene como como un halo blanco. Ese es la cápsula. Otra es la tinción de Sheffer-Fulton o de esporas. Esta se va a ver la visualización de esporas, o sea, tienes tu bacteria y algunas tienen algún punto verde dentro de ellas. Algunas bacterias la pueden perder durante el desarrollo, pero casi todas se quedan dentro de la bacteria. Esta se hace con verde, malaquita y safranina. Algunas que son formadoras de esporas, Clostridium y Bacillus, que sí las vamos a ver en un ratito más. Ok, como les decía, la tinción de Gram es una tinción que se basa en la capacidad que retienen las bacterias para retener colorantes y está determinada por la pared celular. Las que son Gram negativas tienen una mayor cantidad de peptidoglicano en la pared celular, o sea, tienen una membrana de mayor capacidad, y las Gram negativas tienen menor cantidad de peptidoglicano para poder retener los colorantes. El proceso es fijar con calor la preparación, teñir con cristal violeta por 1 o 2 minutos, añadir Lugol por 1 o 2 minutos, decolorar con una mezcla de alcohol acetona, teñir con safranina o fuchsina. Por decir, es la safranina o fuchsina, pues lo que nos va a ayudar es a diferenciar en sí, porque se vio durante la historia de la tinción de Gram. Si nosotros teníamos nada más hasta que decoloráramos y no añadíamos un colorante de contraste, pues las bacterias Gram negativas no iban a tener con qué diferenciarse. Entonces se determinó que con safranina o fuchsina pues podríamos determinar si eran Gram negativas o Gram positivas. Ok, como les decía, las bacterias Gram positivos pues como tienen una mayor cantidad de peptidoglicano y ellas retienen todos los colorantes, desde el cristal violeta, el yodo Lugol. Resisten la decoloración con alcohol acetona, porque algunas veces no sé si han visto que si tú añades el alcohol acetona no se va el color cristal violeta, ya ves que se ponen negras cuando le colocamos el yodo Lugol y pues no se va. Y la coloración de contraste con safranina y fuchsina pues tampoco les hace nada en la pared celular. Y en el caso contrario de las Gram negativas, pues aquí tenemos bacterias incoloras, se tiñen de cristal violeta, se añade yodo Lugol, pero ya al hacer la decoloración con alcohol acetona, el alcohol acetona lo que hace es decolorar a las bacterias, y ya de ahí el colorante de contraste es el que les va a dar el color rosado o rojo característico de las Gram negativas. El primer género que vamos a ver son bacterias Gram positivas, Staphylococcus y Streptococcus. Una de las generalidades más básicas para Staphylococcus y Streptococcus, cocos Gram positivos agrupados en racimos, a diferencia de los Streptococcus que son cadenas
de cocos agrupados en cadenas. En el caso de los Staphylococcus, estos son catalasa positivos y los medios selectivos para su desarrollo son agar sal-imanitol y agar 110. Staphylococcus epidermidis pues es característico de enfermedades en la piel y Staphylococcus aureus pues es el famoso estreptococo dorado. Estafilococo dorado. Staphylococcus aureus es una microflora normal en nasofaringe, piel, genitales, en hombres y mujeres, pero en neonatos lo que puede causar es síndrome de piel escaldado, infección de folículos pilosos, infección de lagrimales, infección de heridas, septicemia y algunas veces infección de las vías urinarias. Pero algunos de los más importantes, el síndrome de piel escaldada en neonatos, pues es un poco difícil para poder tratar. Staphylococcus epidermidis es microflora normal de pies y de piel y mucosas también. Esta se va a asociar con algunos padecimientos, entre los más importantes encontramos infecciones en pacientes con catéteres, prótesis y dispositivos médicos, los cuales se involucra tejido cutáneo. La infección por Staphylococcus epidermidis en estos pacientes es muy común. También causa septicemia en pacientes con dispositivos médicos. Infecciones de vías urinarias sí causa, pero son muy raras, entonces aquí descartamos las infecciones de vías urinarias. Otro género es Staphylococcus saprophyticus, es flora normal de tracto genital y urinario, pero el Staphylococcus saprophyticus sí tiene patologías como las infecciones de vías urinarias. Ellos son exclusivos de generar infecciones en vías urinarias. Ok, como les comentaba, vienen algunas fisiopatologías en el examen. La fisiopatología del síndrome de piel escaldada es causada por diseminación hemática de toxinas de las mismas bacterias, como les decía, y a partir de una infección localizada proveniente de la nasofaringe. Algunas de sus manifestaciones clínicas que puede presentar el neonato es malestar general, fiebre, irritabilidad e inflamación de las conjuntivas. La septicemia pues es un proceso complejo de activación celular por alguna infección bacteriana en el torrente sanguíneo, por lo que ocasiona la liberación de mediadores proinflamatorios como las citocinas. Las citocinas, recordemos que son marcadores de inflamación y algunas manifestaciones clínicas son la hipotensión, la hipoxia, la fiebre y los leucocitos elevados y el lactato elevado. La fisiopatología de la infección de vías urinarias es afección polimicrobiana, o sea, no solo una bacteria está causando la infección, caracterizada por un cambio en la flora vaginal, como un predominio de lactobacillus, productores de peróxido de hidrógeno, y la proliferación masiva se asocia con una mayor conversión de péptidos y se trastornan volátiles y malolientes. Algunas de sus manifestaciones clínicas son secreción diluida de color blanco grisáceo, ardor, prurito y eritrema. Como les decía, algunos de los agares que les pueden preguntar para Staphylococcus pues es agar sal-imanitol. Este es selectivo para especies de Staphylococcus. Se puede decir que es un agar exclusivo para Staphylococcus. Es para evaluar la fermentación de manitol. Si el medio cambia a color amarillo, estamos viendo que él está fermentando manitol. Y los que sí fermentan manitol es Staphylococcus aureus y Staphylococcus saprophyticus, pero saprophyticus puede variar. Y epidermidis no fermenta manitol. Ok. Para identificación de especies de Staphylococcus aureus, las características que va a tener colonias redondas, amarillas
y va a ser hemolíticas, pero la hemólisis es exclusiva de Streptococcus. Puede tener hemólisis, pero no muy alta. Como les decía, todas las especies de Staphylococcus son catalasa positivas. Algunas fermentan mannitol, no todas. Coagulasa son positivos, pero Staphylococcus sí es positivo, Staphylococcus aureus, y Staphylococcus epidermidis y saprophyticus no es positiva coagulasa. Son resistentes, por decir, Staphylococcus aureus va a ser, ya puede ser algunas especies o algunos géneros pueden ser variable o resistentes, pero la que sí es sensible a novobiosina es Staphylococcus epidermidis. Saprophyticus a novobiosina no es resistente. La que sí es sensible es epidermidis. El siguiente género que vamos a ver es las generalidades de Streptococcus. Son cocos gram positivos agrupados en cadenas. Todas las especies son catalasa negativos. Se desarrollan en medios enriquecidos como el agar sangre. Les decía que el agar sangre es un medio selectivo para géneros de Streptococcus. Tenemos Streptococcus piógenes y Streptococcus pneumoniae. Algunas de las patologías asociadas a Streptococcus piógenes no es flora normal de ningún tejido. Su presencia se asocia con padecimientos como faringitis, infecciones dérmicas, infecciones de heridas, celulitis, glomerulonefritis y fiebre reumática secundaria a infecciones mal atendidas. Streptococcus pneumoniae algunas ocasiones coloniza boca y faringe, pero generalmente no es flora normal. Streptococcus pneumoniae va a causar neumonía en niños y ancianos, meningitis secundaria a la infección pulmonar, infecciones de oídos, sinusitis y septicemia. En el examen les pregunta cuál es el procedimiento para hacer un antibiograma para Streptococcus pneumoniae. Recordemos que el antibiograma se realiza en agar Müller-Hinton, pero sin agar sangre. Para los géneros de Streptococcus es necesario añadir sangre de carnero, porque recordemos que Streptococcus tiene hemólisis. Entonces aquí también lo que queremos ver es un poco de la hemólisis, y les van a preguntar, se realiza en agar Müller-Hinton suplementado con sangre de carnero y se incuba de 20 a 24 horas y realizar a la lectura. Otro Streptococcus que tengo aquí es un Streptococcus agalactiae. El Streptococcus agalactiae es una microflora normal de vagina y tracto gastrointestinal, pero puede causar los siguientes padecimientos: infecciones invasivas en recién nacidos, neumonía, meningitis y septicemia. Ok, Streptococcus agalactiae, las mujeres que tuvieron alguna infección por Streptococcus agalactiae pues solo son portadoras y no presentan infecciones, y solo los neonatos. Los neonatos se pueden infectar por Streptococcus agalactiae a través del canal de parto. Ok, faringitis. Ocurre por la afectación de estructuras contiguas a la infección o por extensión a las zonas de drenaje. De entre ellas destacan el plemón y el absceso periamigdalino. Algunas de las manifestaciones clínicas: la fiebre mayor a 38 grados, exudado, hipertrofia amigdalar, adenopatías laterocervicales dolorosas, ausencia de tos y petequias en el paladar. En Streptococcus, recordemos que Streptococcus tiene 3 tipos de hemólisis: hemólisis alfa, hemólisis beta y hemólisis gamma. El agar sangre es un medio enriquecido, se utilizaba para observar hemólisis y se añade ácido de sodio como inhibidor de gram negativos. Hemólisis alfa es un hemólisis parcial, como la que se ve aquí en la imagen, es
un halo verdoso, hemólisis beta o hemólisis completa, como la que se ve en la segunda imagen, es un halo claro de color naranja, y la hemólisis gamma no hay hemólisis. La identificación de especies de Streptococcus, pues lo que vamos a ver es Streptococcus pyogenes, colonias redondas, blancas, grandes. Su hemólisis va a ser beta, son sensibles a bacitracina, a optoquina son resistentes, a hipurato son negativas y la prueba de CAM también va a ser negativa. Para Streptococcus pneumoniae va a ser redondas, blancas y puntiformes. Su hemólisis va a ser alfa, son resistentes a bacitracina y sensibles a optoquina, hipurato y prueba de CAM son negativas. Y la única que va a ser positiva a hipurato y prueba de CAM es Streptococcus agalactiae. Es resistente a optoquina y bacitracina, tiene una hemólisis beta, redondas, blancas y grandes van a ser sus colonias. Bacilos gram positivas, como les comentaba, les pueden preguntar. Bacilos formadores de esporas, como Bacillus es anaerobio y Clostridium son anaerobios. Algunos de las patógenes asociadas es carbunco y bioterrorismo, como el anthrax o el Bacillus anthracis. Cultivo en medios enriquecidos en agar sangre, la movilidad va a ser negativa y la producción de esporas va a ser positiva. De esto sí les pueden preguntar porque viene de un bacilo que es formador de esporas y les piden qué pruebas bioquímicas pueden aplicar aquí. Clostridium botulinum, pues es el bacilo gram negativo que provoca botulismo. Cultivo en medios selectivos, ya sea agar base para sangre y chocolate. Y pruebas bioquímicas, su movilidad va a ser positiva y la producción de esporas también es positiva. El género Neisseria es, tiene aquí dos, son cocos gram negativos agrupados en pares con forma de riñón o grano de café. Estos van a estar fagocitando algunas células como los neutrófilos y los basófilos. Todas las especies son catalasa y oxidasa positivos y se observa dentro de las células fagocíticas. Aquí tenemos dos tipos, Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis. Patologías asociadas a Neisseria gonorrea no es flora natural de los humanos y su presencia siempre está asociada a infecciones, el famoso gonococo. Va a ser una gonorrea genital, se manifiesta por la inflamación de la uretra, vagina y genitales, tiene secreciones de pus, en neonatos puede producir ceguera y pueden existir casos de infección faríngea. Para Neisseria gonorrea les preguntan que cuál puede ser una bacteria de riesgo materno-fetal, pues entre ellas tenemos a Neisseria gonorrea. Y hay una pregunta bien, bien marcada en el examen. Aquí está. Una paciente con 7 meses de embarazo acude al laboratorio clínico con una secreción vaginal amarillenta, por lo que se realiza un cultivo microbiológico. ¿Qué patógeno bacteriano representa un riesgo materno-fetal? Mycoplasma genitalum, pues no. Clamidia trachomatis tal vez, pero Neisseria gonorrea es la que presenta un mayor riesgo materno-fetal. Neisseria meningitidis reside normalmente en nariz y faringe. Las infecciones se caracterizan por meningitis, puede causar confusión mental, alteraciones neurológicas, coagulación intravascular diseminada,
y esta se puede contagiar por hacinamiento, principalmente en escuelas, prisiones y zonas de bajos recursos. La fisiopatología de gonorrea. Gonorrea es un diplococo piógeno formador de pus. Prolifera mejor en epitelios secretores de moco a la temperatura corporal normal y la infección se manifiesta con frecuencia de 2 a 7 días de la exposición. Puede haber manifestaciones de asintomáticos y sintomáticos. Los síntomas en hombres va a ser dolor uretral, secreción cremosa y amarilla y sanguinolenta, disuria y polaquiuria. Y los síntomas en mujeres es disuria, hemorragia vaginal y fiebre. Neisseria meningitidis se multiplica y evita las lisis por antibióticos bactericidas y liberan endotoxinas y ácido teicoico y producen citocinas inflamatorias que producen vasculitis y se puede producir una isquemia o infarto. Algunas de las manifestaciones clínicas son fiebre, cefalea, rigidez en la nuca, bajo nivel de conciencia, náuseas y vómitos. El agar Thayer-Martin. El agar es un medio selectivo para el desarrollo de Neisseria, contiene antibióticos para evitar el desarrollo de flora contaminante, pero puede utilizarse agar gelosa chocolate, pero los cultivos se contaminan con facilidad. El agar Thayer-Martin es selectivo para Neisseria gonorrea. La identificación de las especies de Neisseria es a través de una atención de Gram, conociendo el origen de la muestra. Las muestras de origen genital son de Neisseria gonorrea y las muestras de líquido cefalorraquídeo son de Neisseria meningitidis. También pueden hacerse pruebas serológicas con anticuerpos o con ELISA o PCR para confirmar el diagnóstico. Hemófilos. Hemófilos son cocobacilos gram negativos, son catalasa y oxidasa positivos. Solo se desarrollan en un medio enriquecido y con suplementos nutricionales, y el más famoso es Hemófilos influenza. Las patologías asociadas a hemófilos son microflora normal de la nasofaringe, se transmite por fluidos nasales, presentan los siguientes padecimientos: faringitis, laringitis e inflamación de la epiglotis, meningitis secundaria, neumonía en niños. Solo las cepas de hemófilos influenza tipo B, HIV son capaces de producir infección. Las otras cepas no causan infección porque son microflora normal de la nasofaringe. El agar gelosa chocolate es un medio enriquecido elaborado a base de sangre hemolizada. Es necesario añadir los factores 5 y 10, el factor V es NAD, nicotina de adenina, y el factor X es hemina. Ambos factores son esenciales para el desarrollo del microorganismo. Hemófilos influenza también se puede identificar por pruebas serológicas, pero el desarrollo en agar gelosa chocolate con factores V y X es sugerente de hemófilos. Existen pruebas serológicas disponibles para determinar la presencia de cepas de HIV en nuestras clínicas. También existen algunas pruebas de cassette también con los anticuerpos de HIV para poder determinar si es influenza de tipo B, Haemophilus influenzae, y entonces sería un diagnóstico más rápido. Las enterobacterias o las enterobacterias son bacilos gram negativos, todas son catalasa positivos, oxidasa negativos y reducen nitratos a nitritos. Habitan en todo el tracto gastrointestinal y Escherichia coli es la más conocida de ellas. Escherichia coli es la bacteria más abundante en el tracto gastrointestinal de los humanos. En niños menores a 2 años se considera patógena. Causa gastroenteritis en adultos y niños, causante de la diarrea del viajero,
infección de vías urinarias, que a veces es la más común, por Escherichia coli, septicemia, meningitis, pero solo los serotipos patógenos son infecciosos, como la E. coli enterohemorrágica. Les hacen una pregunta de pielonefritis causada por E. coli. Las bacterias gram negativas, incluyendo a E. coli, la infección asciende por lo general desde las vías urinarias inferiores a la infección de la parénquima y la pelvis. Algunas de sus manifestaciones clínicas son escalofríos, fiebre alta, náuseas, dolor en el costado de la espalda y vómitos. Salmonella. Salmonella no pertenece a la microbiota natural del organismo y su presencia siempre revela una posible infección. Algunos pacientes solo pueden ser portadores. ¿Esto qué significa? Los pacientes portadores nunca van a presentar ningún síntoma y solo van a ser portadores de la infección. Pero si ya tú le transmites la infección a otra persona, la otra persona sí va a tener síntomas porque él va a tener una infección bacteriana por salmonella. Se relaciona con salmonelosis intestinal, fiebre tifoidea y septicemia. Shigella no es microflora normal y su presencia siempre se asocia a procesos infecciosos. La Shigella es la principal causante de gastroenteritis, causa heces diarreicas con sangre, moco y pus. El examen en fresco revela abundantes leucocitos, eritrocitos y bacterias y se pierde una gran cantidad de agua y de electrolitos. Ok, la infección por Shigella se presenta de manera esencial por contaminación oral mediante transmisión directa de materia fecal a la boca, o sea, entra por fecalismo, y la diarrea acuosa que suele preceder al síndrome disentérico se atribuye a la secreción activa y una reabsorción anormal del agua. Un efecto secretor al nivel del yeyuno, esto tal vez en consecuencia de la acción combinada de una enterotoxina, SHT1 y la inflamación de la mucosa. Algunas de las manifestaciones clínicas más importantes es diarrea sanguinolenta con abundante pus, espasmos abdominales, tenesmo, fiebre y vómitos. Algunas de las enterobacterias oportunistas son parte de la flora normal del tracto gastrointestinal. Son patógenas cuando se inoculan en tejidos en pacientes susceptibles pacientes susceptibles son pacientes con cáncer, pacientes que estén saliendo de alguna infección, ya sea COVID, septicemia, meningitis, cualquiera de ellos, y que estén susceptibles a VIH. También es muy común que estos enterobacterias son oportunistas. Entre ellos están Klebsiella y Proteus. Se relacionan con las siguientes patologías. Infecciones urinarias siempre van a ser por Proteus. Neumonía, Klebsiella, porque recordemos que esta bacteria es una bacteria se puede decir que tiene una consistencia mucosa y se pega a las paredes de los alvéolos. La septicemia, todos los géneros. Infecciones de heridas, todos los géneros. Proteus y Klebsiella siempre va a estar en las infecciones de heridas, pero nunca producen patología gastrointestinal. Siempre van a producir ya sean infecciones urinarias, neumonía, septicemia o infecciones de heridas. Les preguntan en el caso de Klebsiella cómo puedes cuantificar a un microorganismo. Un microorganismo, pues recordemos que todas las familias de las enterobacterias son coliformes, y entonces lo puedes hacer a través del número más probable. Se hacen diluciones sucesivas de una muestra en busca de obtener inóculos al menos de una célula que presente crecimiento en el medio de cultivo, presentando una prueba presuntiva de fermentación de lactosa y una prueba confirmativa que es fermentación de lactosa y producción de gas. Para las enterobacterias vamos a utilizar varios agares, entre ellos tenemos el agar McConkey. El agar McConkey es exclusivo de gram negativos,
fermenta lactosa, son para los fermentadores de lactosa. De color rosa claro cambia a color rosa mexicano en el caso de E. coli. Fermentación rápida, colonias rosas con halos rosados como la primera. Fermentación lenta, colonias rosas sin halo, en el caso de Klebsiella. No fermentadoras, colonias transparentes, como las últimas que se ven. El agar eosina azul de metileno, eosin methyl blue en inglés, bacilos gram negativos, igual son para fermentadores de lactosa, de color vino cambia a verde metálico, como se ve en la primera imagen, característico de una E. coli. Siempre E. coli va a ser este cambio de color muy bonito. Fermentación rápida van a ser colonias azules o violetas con un brillo verde metálico intenso. Fermentación lenta van a ser colonias azules o violetas sin brillo. Y no fermentadoras van a ser colonias transparentes. No hay brillo, no hay color azul o morado. Agar Salmonella Shigella va a ser diferenciar entre Salmonella y Shigella. Por decir, va a producir la producción de sulfuros, productoras de sulfuro, colonias transparentes con un punto negro en el centro, con ojo de pescado, y no productoras de sulfuro, colonias transparentes sin punto negro. O sea, las que son productoras de sulfuro van a tener un punto negro en el centro, y las que no son productoras de sulfuro no tienen un punto negro. El agar XLD va a ser diferenciar igualmente entre Salmonella y Shigella, igual produce la producción de sulfuros, y las productoras de sulfuro igualmente en este medio se van a ver colonias transparentes con un punto negro en el centro, y las no productoras de sulfuro van a ser colonias transparentes sin punto negro. Las enterobacterias, pues aquí les puse una tablita más clara. Para E. coli, lactosa va a ser positivo, fermenta lactosa, para sulfuros son negativos. En McConkey va a tener su característico color rosa mexicano. Para eosin agar de metileno, verde metálico. En agar SS va a tener un rosa tenue, y en XLD va a tener colonias amarillas, porque recordemos que E. coli no produce sulfuros, Salmonella y Shigella sí. Salmonella sí, pero Shigella no. Para lactosa Salmonella es negativa, recordemos que para sulfuros sí es positiva. En agar McConkey, como no son fermentadoras de lactosa, pues no vamos a ver las colonias rosas. Para eosino azul de metileno van a ser transparentes. En Salmonella Shigella pues vamos a ver su punto negro, porque ellas sí son positivas a sulfuros, pero Shigella no. Shigella no fermenta lactosa, no es productora de sulfuro. En eosino azul de metileno pues tampoco vamos a ver ni colonias verde brillante ni colonias moradas. En agar Salmonella Shigella pues sí vamos a ver son transparentes, y en XLD también. Para las bacterias oportunistas, que son Klebsiella y Proteus, como les decía, Klebsiella pues es una bacteria mucoide, o sea, tiene una consistencia de moco, que son colonias blancas. Algunas veces sí pueden ser lactosa positiva, pero no fermenta de inmediato la lactosa como la E. coli. Para los sulfuros es negativa. Para McConkey, como les decía, va a tener colonias blancas y bordes rosas de consistencia mucoide. En eosina azul de metileno pues va a tener la presencia de colonias azules o violetas. En agar SS van a tener rosa tenue, y en agar XLD va a tener colonias amarillas. Proteus tiene colonias transparentes, y hay un fenómeno que se llama swarming,
El swarming lo que va a hacer aquí es que de una sola colonia va a tener como... Ahorita se los enseño. De una sola colonia puede llegar a ser todo esto, Proteus, porque ellos tienen esa movilidad, se puede ser, que hace que acapare todo el medio de cultivo. Proteus es productora de sulfuro. En Agar McConkey va a ser transparente, NMB también, y como son productoras de sulfuro las vamos a ver con punto negro en Agar SS y XLD. Para la identificación de especies de enterobacterias pues podemos utilizar varias pruebas, entre ellas tenemos la prueba SIM, esta es sulfuro, indol, movilidad. Esta va a evaluar la producción de indol, de sulfuro y de movilidad bacteriana. Para KIA o TCI, fermentación de glucosa, lactosa y producción de gas. Aquí se va a utilizar agar hierro de Kligler o sulfuro triple azúcar. Urea, degradación de urea, porque la única que tenemos que degrada urea es Proteus, nitratos a nitritos, reducción de nitratos a nitrices, y LIA y MIO, actividad de enzimas que descarboxilan aminoácidos. La identificación de especies de enterobacterias, algunas son para diferenciar especies de enterobacterias, entre ellas diferenciar E. coli de Klebsiella y Enterobacter. Las pruebas que tiene aquí el INVIC, el AI significa indol, M significa rojo de metilo y B significa Brogues Postkauer y C citrato. Para indol van a ser positivas, para rojo de metilo también son positivas, para Voges-Proskauer es negativa y para citrato también son negativos. Entonces, si en el examen me llegaran a preguntar ¿qué prueba puedo diferenciar yo de mis pruebas bioquímicas? Porque les dan 3 opciones, entre ellas viene tubo germinativo, Voges-Proskauer negativo e indol positivo. ¿Ustedes qué pondrían? El Voges-Proskauer. Sí, pero algunas enterobacterias pues también son Voges-Proskauer negativo, entonces la que nos diría la respuesta correcta pues es indol positivo. ¿De acuerdo? Vibrio cholerae, la más común, bacilos gram negativos en forma de coma. Todas las especies son catalasa y oxidasa positivos. Estos no son fermentadores de lactosa y Vibrio cholerae es la más común. Patologías asociadas: no es flora normal y su presencia en muestras fecales siempre es indicativo de infección. Diarreas acuosas severas, las heces presentan características de agua de arroz y los serotipos patógenos son O1 y O139. Ok. Vibrio cholerae enterotoxigénica causa diarrea, es la eliminación excesivamente de frecuente de heces poco formadas. Este es un padecimiento general que puede estar relacionado con numerosos factores, ya sean patológicos o no. Aquí les hacen una pregunta: ¿cuál es el tipo de diarrea que causa Vibrio cholerae? Diarrea secretora, produce como resultado de una estimulación de mucosa de secreción
activa del ion cloro y los organismos causales de esta, que incluyen toxinas bacterianas tales como Escherichia coli y Vibrio cholerae, ¿de acuerdo? Diarrea exudativa suele ser el resultado de una infección. Otras causas comprenden la enfermedad de injerto, contrahuésped, alergia alimentaria, esproe celíaca, gastroenteritis eosinofílica, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, colitis linfocítica y colágena. El medio de excelencia para cultivar vibrio es el agar TCBS, es para la fermentación de sacarosa, es diferenciar entre Vibrio cholerae y otras especies. Este medio es de color verde y puede cambiar amarillo por la fermentación de la sacarosa, pero solo Vibrio cholerae fermenta la sacarosa. O sea, otras especies de vibrio no van a fermentar sacarosa, solo Vibrio cholerae la fermenta. Para Vibrio cholerae van a ser colonias redondas, blancas y hemolíticas. En agar MacConkey las vamos a ver como colonias transparentes porque no fermentan lactosa. En agar TCBS, claro que sí vamos a ver colonias amarillas porque fermentan sacarosa. Para oxidasa son positivos y para O129 es sensible. Pseudomonas es una bacteria oportunista también, pero son Bacillus gram negativus rectos, son catalasa y oxidasa positivos y estos no fermentan ningún carbohidrato. Algunas patologías asociadas con pseudomonas normalmente no colonizan a los seres humanos. Igualmente son patógenos oportunistas, son resistentes a muchos antibióticos y son causantes de infecciones de vías urinarias. Pseudomonas también causan neumonías en pacientes con fibrosis quística, infecciones de heridas, quemaduras y pie diabético, septicemia y meningitis. El agar de excelencia para cultivar a pseudomonas es el agar cetrimida, selectivo para el desarrollo de pseudomonas y útil para observar la producción de pigmento. El agar cetrimida tiene un tipo de colorante que Pseudomonas pues lo produce y entonces pues se ven unas colonias fluorescentes, ya sean verdes o amarillas. Estos cultivos generalmente tienen un color característico a tortillas o a uvas. Ok. Pseudomonas aeruginosa tiene colonias blancas, redondas o con pigmentos y son hemolíticas. En agar MacConkey, porque recordemos que estas no son fermentadoras de carbohidratos, tiene colonias transparentes. En agar cetrimida van a tener colonias blancas con pigmentos, son oxidasa positivas, pero... Y para la cuantificación de bacterias les preguntan que tienen un paciente que llega al laboratorio por infección de vías urinarias y entonces usted, para poder cuantificar cuántas bacterias hay por mililitro de orina, vamos a utilizar la técnica del urocultivo con método de asa calibrada. Ok, micobacterias. Mycobacterium son bacilos ácido-arco resistentes. Estos no son teñidos con tinción de Gram. Estos son positivos a la tinción de Ziehl-Neelsen. Se necesitan medios altamente especializados para su desarrollo y el más importante de este género es Mycobacterium tuberculosis. Tinción de Ziehl-Neelsen o bacilos ácido-alcohol resistentes. Recomendada para observar micobacterias. El proceso consiste en fijar con calor la preparación, teñir con fucsina fenicada o carbofucsina, calentar la muestra por 5 minutos 3 veces, decolorar con alcohol ácido, teñir con azul de metileno 1 minuto, observar al microscopio en aumento de 100x. Ok, si en algún momento no tenemos con material para hacer la tinción de Ziehl-Neelsen, se pueden utilizar la tinción de Quinjón. Esta es una versión que se hace en frío, o sea, no se calienta la carbofucsina y entonces nada más se hace el procedimiento sin calentar la fucsina.
Mycobacterium tuberculosis no es flora normal de los humanos, infecciones frecuentes en ancianos y pacientes inmunodeficientes, tuberculosis pulmonar caracterizada por tos, lesiones pulmonares y dolor torácico, tuberculosis renal en orina, tuberculosis del sistema nervioso central, líquido cefalorraquídeo y tuberculosis sanguínea, sangre. Una de las normas que establece el proceso para diagnóstico de la tuberculosis es la norma 006. Lo primero que vamos a hacer es una vaciloscopía en las muestras, 3 vaciloscopías en serie. Si son negativas, se repite una serie más para confirmar o descartar la infección. Cultivo con vaciloscopía positiva. Es necesario realizar cultivo o pruebas moleculares y GRA o PCR. PPD positiva o estudio radiológico sugerente requiere vaciloscopía y cultivo en medios selectivos. El cultivo recomendado es medio de Lawrence-Jensen. El cultivo debe realizarse con el siguiente equipo de protección: campana de bioseguridad tipo 2, lente de seguridad, mascarilla o cubrebocas, guantes estériles desechables. Los cultivos pueden tardar hasta 15 semanas en desarrollarse. Son una bacteria muy difícil de cultivar. Entonces, como ya hay métodos moleculares, actualmente se realiza ya la PCR directa si la vaciloscopía está positiva. El tratamiento para tuberculosis es la vacunación obligatoria con la vacuna BCG en pacientes diagnosticados 6 meses de tratamiento con los siguientes antibióticos: iosinacida, rifampicina, etambutol, pirazinamida y streptomicina, los más comunes para el tratamiento de tuberculosis. Bordetella son cocobacillus gram positivos, todas las especies son catalasa positivos y bacterias de difícil crecimiento en agar Regan-Low. Del género Bordetella pertussis es la causante de la tosferina y no es flora normal de los humanos. Es el agente causal de la tosferina en infantes y se va a cultivar en agar Regan-Low. Regan-Low es un medio selectivo para el desarrollo de Bordetella y se agrega cefaxelina para inhibir la flora normal de la nasofaringe. También se agrega sangre equina desfibrinada para optimizar crecimiento. Clostridium o clostridioides, bacilos gram positivos, formadores de esporas, anaerobios estrictos, producen hidrógeno y ácidos grasos, y entre ellos tenemos a Clostridium difficile. El Clostridium es parte de nuestra microbiota intestinal, causa enfermedades gastrointestinales asociadas a antibióticos, desde una diarrea relativamente benigna hasta una colitis pseudomembranosa. El agar para cultivar a Clostridium es cicloserina cefotoxina fructuosa o CCFA. Es un agar selectivo y diferencial para el aislamiento de Clostridium. Se agrega cefoxitina para inhibir tanto bacterias gram positivas como bacterias gram negativas. Los aminoácidos los degrada y aumenta el pH provocando un cambio de color. El medio de color rosa cambia de naranja a amarillo. Algunas bacterias no cultivables, entre ellas Treponema pallidum. Treponema pallidum es el agente causal de la sífilis. Diagnóstico por microscopía serológica. Entre los métodos para determinar si es Treponema pallidum es microscopía de campo oscuro, útil para observar a la bacteria en muestras de exogenital con algunas tinciones fluorescentes. En serología es el BDRL, es la prueba preliminar, y la prueba confirmatoria es el FTA-APS. De estas sí les preguntan cuál es la prueba confirmatoria para sífilis, es FTA-APS.
Clamidia trachomatis. Clamidia trachomatis es el bacteria causante del granuloma venéreo y del tracoma ocular. Se realizan exudados genitales o biopsias oculares. El diagnóstico serológico, inmunológico y molecular. En serología puedes ocupar ELISA, que son las pruebas más utilizadas. Inmunofluorescencia determina la presencia de bacterias en tejidos o exudados. Y pruebas moleculares, determinación de ADN en células o exudados. Brucela. Brucela es el agente causal de la brucelosis o fiebre ondulante. Diagnóstico serológico, ya sea a través de las reacciones febriles, pero las reacciones febriles, recordemos que ya es una prueba inespecífica y solo produce reacción positiva en casos de infección severa. La prueba más confiable es la rosa de Bengala. Es una prueba específica y más recomendada ya que detecta anticuerpos desde etapas tempranas de la infección. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Quieren, tómense 5 minutos para descansar y ahorita regresamos 7:20. Ok. Estamos covitosas. ¿Eh? Y se fue allá. No nos vayan a venir a decir de cosas. ¿Eh? Voy por mi chamarra. ¿Qué me dijiste que era Choice? Elección. Ajá. Choice Pizza. No es que dice la facultad de los niños más pobrecitos. Y la otra dice, ¿pero por qué? No debe ser, no es obligatorio. Pues yo digo que sí. Y en el comercio chino les tienen miedo. A las burras.
¿Qué? No. Voy. Lo que digo La lo que basura. les afecta es su problema, no mío. ¿Anatolio? Ok. Ok. Ya regresamos. Ok. Para micología clínica vamos a ver algunas generalidades de hongos, tinciones especiales, micosis superficiales, subcutáneas, sistémicas, oportunistas, medios de cultivo e identificación de Candida albicans. Ok. En generalidades de los hongos existen dos morfologías de interés clínico. Hay algunas levaduras que son de interés clínico, como Candida albicans, la más importante que es Cándida. Células únicas de forma esférica o elíptica y se producen por gemación. Reproducen hay dos células y estas van a producir otras 2 o 4 células con el mismo material genético. Los hongos filamentosos, hongos multicelulares, producen túbulos cilíndricos llamados hifas y el conjunto de hifas se conoce como micelio. Una de las micosis superficiales que les preguntan en el examen es pitiriasis versicolores causada por malacesia. Son lesiones en las capas superficiales de la piel, o sea, son lesiones de la piel. Y las muestras a analizar es en la piel descamada y se observa en un montaje en fresco con hidróxido de potasio al 10%. Para malacesia no es necesario hacer cultivos ni se hacen pruebas de identificación. Normalmente se ven así. La dermatofitosis causadas por epidermopitón, tricopitón y microsporum, conocidas como tiñas y aparecen en cabeza, cuerpo, ingles y uñas. Se va a hacer a través de un raspado de piel, uñas o cabellos y las observaciones del cabello o teñidos con hidróxido de potasio al 10% o azul de lactofenol. Estos sí se pueden cultivar en medios especiales y Trichopiton megatropites. Para confirmar el diagnóstico se debe realizar un cultivo en agar infusión cerebro-corazón y en agar saburo con cicloximida y cloranfenicol. La cicloximida para inhibir el crecimiento de bacterias y el cloranfenicol para inhibir el crecimiento de otros hongos que no son Trichopiton megatropites.
Otra micosis superficial, piedra blanca, piedra negra y piedra blanca, pedralla, pedralla negra y tricosporum, piedra blanca. Estos son lesiones del cuero cabelludo y la muestra de lesiones del cabello. Aquí vemos una piedra blanca, son hongos que están unidos, o sea, son muchos, o sea, extremadamente, y se ve así como una capa gruesa de hongos. Se hacen observaciones del cabello con hidróxido de potasio al 10% o azul de lactofenol. Tampoco no es necesario realizar cultivos con la muestra que se tome de cabello es suficiente para determinar el diagnóstico. La esporotricosis es una micosis subcutánea. Esta es causada por Sporotrix. Infecciones subcutáneas en forma de verrugas. Las muestras son biopsias, exudados de la lesión. El diagnóstico es por observación con hidróxido de potasio y blanco de calcofluor, que el blanco de calcofluor es una tinción especial que se hace con microscopio de fluorescencia y pueden hacerse cultivos en medios especiales. El micetoma, es causado por Madurella, Acremonium exopiala. Son lesiones que forman abscesos, verrugas y heridas que supuran. Las muestras aquí son biopsias, exudados de la lesión, y también estas son observación con hidróxido de potasio al 10% o biopsias con tinciones especiales. Ok. Para coccidioides y mitis, les van a poner una imagen como la que está aquí y les van a decir cuál es esta. Es un coccidioides y mitis, que se adquiere por inhalación, afecta a los pulmones, puede ser asintomática, benigna, grave o mortal. El granuloma coccidioidal, fiebre del Valle de San Joaquín, y conocida, y es un coccidioides y mitis. El histoplasmosis, es una micosis sistémica, es la principal infección micótica en los pulmones. Las muestras son de esputo y biopsias. El diagnóstico es por observación con tinciones con azul de lactofenol o blanco de calcofluor y serología. Pueden hacerse cultivos especiales. Una de las micosis oportunistas más comunes es candidiasis. Es causado por cándida, produce infecciones en la piel, mucosas, sangre, líquido cefalorraquídeo, vías urinarias, frecuente en pacientes con VIH, bebés y ancianos. Las muestras son exudados, orina, líquido cefalorraquídeo. El diagnóstico es por observación con hidróxido de potasio al 10%, tinción de Gram. La tinción de Gram van a ser Gram positivas, con azul de lactofenol y tubo germinativo. La identificación de Candida albicans va a ser a través de la prueba del tubo germinativo. Esta prueba lo que vamos a hacer es incubar a Candida albicans con suero del paciente y va a generar pseudohifas. Cándida no tiene hifas, pero al hacer la prueba de tubo germinativo lo que va a causar es la presencia de unas pseudohifas. Solo Candida albicans es positiva. La tinción de Gram se observan como organismos Gram positivos y de un tamaño mayor que el de las bacterias. Tienen forma elíptica y se agrupan en conglomerados, así como se ven en la imagen. Algunos de los medios de cultivo más utilizados para cultivar a Cándida es selectivo y diferencial para Cándida, porque Cándida albicans es la única que va a producir un pigmento de color café oscuro. Otras especies pueden producir café claro o rojizas, o a veces de color rosa pueden producir colunia. Y la reacción de identificación se da por la precipitación del bismuto, o sea, solo Candida albicans puede precipitar el bismuto y por eso da una coloración café oscuro.
La Cryptococcus neoformans, el más común, es para infecciones pulmonares iniciales que pueden diseminarse en líquido cefalorraquídeo y sangre, frecuentemente en pacientes con VIH. Las muestras son el esputo y líquido cefalorraquídeo y es por observación con hidróxido de potasio, esputo y con tinta china en líquido cefalorraquídeo, que este ya lo habíamos visto en el análisis citológico de líquido cefalorraquídeo en pruebas especiales. Otra de las micosis oportunistas causada por aspergilosis es Aspergillus niger, el más común. Es infección pulmonar que se extiende a órganos, el sistema nervioso central y el sistema linfático. Pacientes con VIH, cáncer y diabetes, pues les puede dar aspergilosis. Las muestras son el esputo y los tejidos infectados. El diagnóstico es por observación con hidróxido de potasio al 10% y blanco de calcofluor. Los cultivos no suelen ser necesarios, pero normalmente son agar Ville. Alguna de las tinciones especiales no es una tinción, ya que no utiliza ningún colorante. Lo que va a hacer el hidróxido de potasio es digerir el material no deseable en las muestras biológicas y aclarar estructuras de los hongos. O sea, el hidróxido de potasio es quitar todas las estructuras que no nos sirven y lo que va a hacer es que tengamos unas estructuras mejor definidas y útil en fluidos biológicos y colonias aisladas. La tinción de azul de lactofenol o azul de algodón, observación de estructuras en hongos filamentosos como las que se ven aquí, las hifas, los micelios. Tiñe el interior de las células, hifas y estructuras reproductorias y es la tinción más utilizada para hongos. Tinción negativa o de tinta china, diagnóstico de Cryptococcus neoformans, el líquido cefalorraquídeo. Tiñe el medio externo pero no a Cryptococcus, lo que va a dar una tinción negativa, o sea que el medio se vea de color oscuro y solo Cryptococcus neoformans se ve de esta forma. La tinción con blanco de calcofluor es utilizada para teñir la mayoría de los hongos, pero solo es útil cuando se dispone de un medio de microscopio de fluorescencia, o sea, sin el microscopio de fluorescencia pues no nos sirve de nada. Y se ven así de color fluorescente, por eso se dice que es blanco de calcofluor. Uno de los agares más importantes para el cultivo de hongos es el agar saburó o micocel, selectivo para el desarrollo de la mayoría de los dermatofitos, inhibe el crecimiento de bacterias. Su incubación es entre 25 y 30 grados o a temperatura ambiente también puede ser 27 grados. El crecimiento es óptimo y se logra entre 7 y 21 días. Los hongos filamentosos deben ser cultivados en campana de seguridad clase 2 por las esporas volátiles que tienen los hongos. Entonces se debe de hacer en una campana de bioseguridad de clase 2. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Ok. Kelly, ¿tú tienes alguna duda, alguna pregunta? No, tampoco. El cuestionario que les envié esta semana se va a dejar para dentro de 2 semanas. O sea, lo vamos a checar hasta o sea, de esta sesión, ¿no? Hasta la siguiente. Ah, ok, sí, está bien. Sí. Ok, bueno. Entonces las veo el otro sábado. El otro sábado Sí, puntual. gracias. Hasta luego. Gracias, bye. No se conectó. ¿Eh? No se conectó. ¿No? No.
¿Cómo? Andaba en el Sumaya. Y ahora hay que remover el aguijón con mucho cuidado. Y esto te puede pasar a ti también. Ya valió madres. Ya le comprimió todo el veneno hacia la nariz. Las abejitas ¿Mande? apitales pierden el aguijón después de picar y